Bueno chicos, vamos a ver lo que es el tema de éteres y epóxidos. Vamos a conocer sobre estos dos compuestos que son parte de los de la química orgánica, ¿no? De los compuestos orgánicos. ¿Qué son los éteres? Bien, para entender esto, lo que debemos entender es que estos también son conocidos como óxidos orgánicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también entran de esta especificación de compuestos oxigenados que pertenecen a la química orgánica. Estos compuestos tienen en sus moléculas van a tener el átomo del oxígeno unido directamente a sus radicales. Los radicales pueden tener las siguientes formas. Bien, ¿dónde? ¿Qué debemos entender? En la primera forma, tengo el radical o el grupo alquilo unido al oxígeno y a otro radical alquilo. Puede ser una formulación. La siguiente formulación, el grupo arilo unido al oxígeno y luego a otro grupo arilo. Y finalmente, el grupo alquilo unido al oxígeno y al grupo arilo. ¿Qué quiere decir? Grupo alquilo, recordamos, son las cadenas lineales de los alcanos o sus radicales. Y grupo arilo son los alcanos cíclicos o cicloalcanos y sus respectivos radicales. Puede ser uno u el otro. Bien, entonces, ¿cómo resultan estos compuestos éteres? Nos dice que resultan de la deshidratación de dos moléculas de alcohol, tal como veremos a continuación. En acá tengo dos moléculas de metanol. Ambos son alcoholes, que son el metanol. Se deshidratan ambos con ácido sulfúrico y una vez deshidratados nos va a dar el siguiente producto. Tenemos el metoximetano, ¿ya? Es la molécula deshidratada que viene en base a estas dos moléculas de metanol y a esto se desprende agua. Vamos a ver otro ejemplo. En acá tengo dos moléculas de alcohol, uno es el metanol y el otro es el etanol. Una vez deshidratados, nos van a dar el siguiente producto. Tenemos el metoxietano, donde tengo a estas dos moléculas o dos grupos alquilo unidos a través del oxígeno, igual que en el anterior caso. Y obviamente también desprende agua. ¿Cómo se nombran? En nomenclatura UPAC, estos compuestos vamos a nombrar a través de las siguientes reglas. Nos dice la primera, en este sistema los éteres son considerados como hidrocarburos alcoxi, ¿ya? Al mencionar la palabra alcoxi quiere decir que voy a poner de entrada el nombre de cualquiera de los radicales con la terminación oxi para poder nombrar. ¿Cómo voy a seguir este procedimiento? De la siguiente manera. Se nombran en primer término al grupo alcoxi el menos complejo, es decir, el que tenga menos cantidad de carbono se nombra primero y luego se va a nombrar al hidrocarburo más complejo con su terminación correspondiente al alcano. Bien, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. En acá tengo el primer ejemplo, me dice metoximetano. En acá primero nombro al grupo alcoxi, que corresponde aquí al metoxi. Como pueden ver, las primeras letras son correspondientes al hidrocarburo o a la cantidad de carbonos que posea este. Metoxi y finalmente metano, correspondiente al hidrocarburo alcano. La formulación es la siguiente. Metoximetano. Vamos al siguiente. El etoxipropano. En acá me está diciendo claramente, vamos a empezar con un grupo alcoxi denominado etoxi, donde tengo al etano unido al oxígeno. Unidos llevan el nombre de etoxi. Y finalmente el del otro grupo alquilo, propano, el que tiene 3 carbonos. Vamos al siguiente, en acá tengo el metoxietano. En acá tengo de la misma manera un grupo metano unido al oxígeno, se combinan las palabras como metoxi y finalmente el nombre del otro grupo alquilo, etano. Luego tengo acá otro ejemplo que me dice 2-metoxipropano.
En acá lo que veo es lo siguiente, que en acá tengo un propano, pero en su segundo carbono recién viene la unión con el oxígeno. Por eso me dice 2-metoxipropano. Estoy indicando primero el menos complejo, ¿ya? Acá, metoxi, que está unido al carbono 2 del propano. Vamos a estos otros ejemplos. En acá me dice el nombre metoxi 3-etilciclobutano. Bien, este lo voy a representar de esta manera. Tengo aquí el grupo alcoxi, donde está unido el metano con el oxígeno, y este se va a unir a un ciclobutano. Pero este ciclobutano tiene una ramificación o un radical que nos dice que en su carbono 3 de este ciclobutano hay el radical etil. Entonces de acá se empieza el conteo 1, 2, 3. En el carbono 3 de este ciclobutano hay un radical etil. Luego, el siguiente ejemplo me dice 3-fenoxihexano. Vamos a ver el ejemplo. En acá tengo, para empezar, en cadena lineal un hexano. Y tengo acá la fórmula del benceno. Entonces, en acá lo estoy uniendo el grupo bencénico al elemento oxígeno. Y ya lo combinando ambos nombres le doy el nombre de fenoxi. Recuerden que como radical el benceno se denomina fenil. Entonces combino ambos nombres, fenoxi. Y luego me dice que en el carbono 3 del hexano está surgiendo esta unión entre ambos grupos. Este es un grupo, este es el caso, ¿no? Como en el anterior, en acá tenemos un grupo alquilo y en acá un grupo arilo. Ya recuerden eso, grupo alquilo, cadena lineal, grupo arilo está en una cadena cíclica o cesada, como en este caso. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. En acá nos dice 1,2 dimetoxietano. Bien, vemos este ejemplo. Como pueden ver, ya es un ejemplo un tanto diferente. ¿Por qué? Me está dando otro tipo de especificación. En acá me dice 1,2 dimetoxietano. Me dice entonces en acá, el etano va a ser la base. En el carbono 1 y en el carbono 2 del mismo etano se están uniendo dos grupos alcoxi que tienen que ver con el metano. Ambos tienen solamente un carbono, entonces metoxi y de este lado también metoxi. Entonces 1,2 dimetoxi, ya nombro ambos porque son iguales, y finalmente al que está en medio etano, porque aparte es el más complejo. Luego vemos lo que es la nomenclatura en el sistema común o sistema clásico. En acá se puede nombrar de distintas maneras. Como bien saben, en la nomenclatura común tenemos denominaciones que llevan al final a un compuesto con un nombre propio, ¿no? Como tenemos los casos del tolueno, en el caso de los aromáticos. En el caso de los alcoholes, directamente le damos el nombre de alcohol y terminamos con la terminación ílico para todos. Entonces ya es como un nombre propio. En acá vamos a ver la primera manera de nombrar. Nos dice la primera manera. Se nombra primero con la palabra éter y luego vamos a dar el nombre de los dos grupos alquílicos. Pero ahora sí vamos a trabajar en orden alfabético. Al último de estos grupos alquílicos le damos la terminación ílico, de la siguiente manera. Tengo acá tres ejemplos. El primero me dice éter, como decía acá para nombrar éter, dimetílico. O también se llama dimetil éter, ¿ya? Puede tener una propiedad conmutativa al momento de nombrar, porque no nos va a importar el orden, pero sí estaríamos nombrando un compuesto que es el producto. Vamos a ver su ejemplo. Como pueden ver en acá, primero denominamos la palabra éter para todos
Y en acá si estoy poniendo el prefijo di es porque ambos que están uniéndose al oxígeno son el metil. Entonces directamente éter dimetílico o dimetil éter. Como pueden ver, esta es una manera un tanto más fácil de nombrar inclusive. Vamos al siguiente. Me dice éter etil metílico. En acá ya como pueden ver los dos grupos que se están uniendo al oxígeno son diferentes. Uno es el etil y el otro es el metil. Entonces en acá primero la palabra éter y voy a dar el nombre de ambos radicales, pero en orden alfabético. Primero el etil y luego el metil. Entonces de la siguiente manera, éter, etil, metílico. Al último, la terminación ílico, nos dice. O también hay otra manera de nombrar dentro de esta misma denominación que nos dice etil, metil, éter. Etil, metil, éter. Vamos al otro ejemplo, me dice éter dietílico o dietil éter. Como pueden ver, va a ser un ejemplo bien similar a este, pero en este caso el radical que va a estar actuando es el etil en doble cantidad, ¿no? Aquí tengo etil, aquí también, y ambos se unen al oxígeno. Bien, otra manera de denominar estos compuestos es la siguiente, donde me dice que se puede nombrar interponiendo la palabra oxi entre los dos radicales unidos al oxígeno. Los voy a nombrar o como radicales, también los puedo nombrar como el hidrocarburo base del cual provienen, pero de la misma manera en orden alfabético. Vamos a ver el ejemplo acá. En aquí vemos 4 ejemplos. Vamos a ir con el primero. Me dice metil oximetil o metano oximetano. Como pueden ver, puedo utilizar la terminación il o la terminación correspondiente al alcano. ¿Ya? Metil oximetil. Metano oximetano. Es como si estuviéramos describiendo la molécula. Vamos a ver la molécula. Metano oximetano. También puede ser metil oximetil. Como pueden ver, está ahí, es incluso más sencillo cada vez para nombrar. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí me dice etil oxietil o etano oxietano. Yo ya me imagino que ya se lo han visualizado la fórmula y resulta ser esta, donde tenemos por un lado al etil, al oxígeno en medio y al otro extremo al etil. Etano oxietano. Vamos al siguiente ejemplo, me dice etil oxipropil. Ya vamos con un compuesto un poco más complejo. Y efectivamente, primero tenemos al etano, luego el oxígeno y luego el propano. Etano, oxipropano o también etil oxipropil. Siguiente ejemplo, metil oxipropil. Vamos a ver su molécula y es esta efectivamente. Primero el metano, luego el oxígeno, luego el propano. Respetando siempre orden alfabético. Metano, propano. ¿Cuál es antes? Metano en orden alfabético. En el anterior caso, lo propio, ¿no? Entonces ya vamos viendo una manera más sencilla de nombrar cada vez, pero debemos distinguir. Estas denominaciones son más para el sistema común. Nos está dando solo esta denominación. Como pueden ver, a diferencia de UPAC, en acá no me está dando una manera de nombrar compuestos ramificados, radicales. Por ejemplo, en acá, el propano, ¿qué tal tuviera ramificaciones? No me está dando la manera. Entonces, así como es sencilla la forma de nombrar, debo entender que también es para compuestos sencillos. Bien, vamos a ver la otra denominación o la otra manera de nombrar que tenemos. Me dice que como los éteres son considerados óxidos orgánicos, también puedo utilizar la palabra óxido seguido del nombre de los radicales alquílicos, también en orden alfabético. En acá, vamos a ver nuestros ejemplos. El primero me dice óxido de metil o también va a ser óxido de metilo. Y acá tengo al oxígeno en medio que está formando este óxido de metil. Solo le estoy poniendo metil porque ambos son el mismo, la misma fórmula, las mismas moléculas son las que acompañan al oxígeno. El siguiente también es un óxido, ya, porque el oxígeno está en medio.
me dice óxido de butil metil. Orden alfabético, primero al butil, aunque esté al otro extremo, de acuerdo a mi punto de vista. Óxido de butil, metil y el metil al final. Vamos al siguiente. Y me dicen este óxido de etil propil. Igual, tengo este éter con el oxígeno en medio. Igual, en orden alfabético, óxido de etil propil. ¿Entendido? De esa manera vamos a ir nombrando estos compuestos. Pero, como pueden ver, también solo nos sirve para compuestos simples, donde estos radicales que acompañan al oxígeno no tengan ramificaciones. Bien, ahora vamos a ver lo que es los epóxidos, que no se alejan mucho de lo que son los éteres, es por eso que están ambos en este mismo tema. Los epóxidos son éteres cíclicos, ¿ya? Estos van a tener una caracterización particular y constante en su formulación. A ver, ¿qué me dice? Que tienen un anillo con 3 miembros, de los cuales uno siempre va a ser un átomo de oxígeno, al que vamos a denominar, a ese anillo base, vamos a denominarle oxirano. Va a tener esta forma. Como pueden ver, forma un anillo, donde es una cadena cerrada, donde tengo 3 componentes, 2 carbonos y un oxígeno, y van a estar uniéndose a sus respectivos radicales. Nomenclatura IUPAC. Vamos a ver ahora la denominación para epóxidos. Me dice que puedo nombrar de la siguiente manera. En el sistema, el anillo epóxido se denomina con la palabra epoxi. Vamos a empezar siempre con esa palabra epoxi en este caso, como prefijo, e indicando su posición mediante números apropiados, anteponiendo al nombre del alcano respectivo. Bien, en acá vamos a ver estos ejemplos. Como pueden ver en acá tengo el más básico, donde está involucrando 2 moléculas de radical metil unidas al oxígeno. ¿Qué nombre le doy a este? En aquí ya no se va separado, no se alejan. Como pueden ver, si es una cadena cerrada no van a ser metil ni este metil, sino a la cadena de base se le llama epoxietano. O también esta molécula es conocida como el oxirano, es la molécula base. Vamos al siguiente ejemplo. En acá, como pueden ver, tengo una cadena que tiene 3 carbonos unidos, pero 2 de ellos se unen al oxígeno. A esta cadena le voy a dar el nombre de 1,2 epoxipropano, porque a este le voy a dar números. Este va a ser el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. En el 1 y en el 2 estaría la molécula epoxi. Vamos al siguiente ejemplo. En acá tengo una cadena de 4 carbonos y en medio esta vez está el oxígeno, formando este compuesto oxirano, ¿ya? Pero le va a dar el nombre de epoxi, ¿no? La palabra epoxi vamos a utilizar de la siguiente manera. En el carbono 2 y en el carbono 3 se forma epoxi dentro de un butano. Vamos al siguiente. En acá tengo ya una cadena cerrada, es cíclica, es un ciclobutano. Entonces en este caso vamos a ver también su denominación. No es tan relevante la enumeración si es que este es el único acompañante. Y este compuesto ya va a llevar el siguiente nombre, epoxiciclobutano. Directamente estoy indicando dónde estaría el compuesto epóxido dentro de este ciclobutano. Ahora, otra manera de nombrarlos, como les había dicho, este compuesto también se llama oxirano. Entonces, como derivados del oxirano, nombramos de la siguiente manera. Vamos a ver los ejemplos. El primero, el oxirano, ya les había mostrado anteriormente, ¿no? Es la molécula base. 2 carbonos, un oxígeno forman el oxirano. Y ahora, aquí tengo otro ejemplo. Me dice 3-etil, 2-metiloxirano. ¿Cómo voy a entender esto? Como pueden ver acá, si encierro en un círculo, tengo al compuesto oxirano. ¿Y quiénes lo están acompañando?
por un lado tengo al etil y fuera de este oxirano, al otro lado también tengo al metil. ¿Pero por qué están los números? Es porque voy a tender siempre a enumerar posiciones. Es decir, si voy a empezar enumerando del extremo más próximo a una ramificación o al aspecto complejo. En este caso, si este lado, el que está a mi derecha, es el extremo donde puede empezar la enumeración, enumero así: 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente, este es el carbono 1, este es el carbono 2. En el carbono 2 da lugar al metil. Luego en el carbono 3 da lugar al etil para acompañar al oxirano. Bien, ahora en nomenclatura común. En nomenclatura común me dice que para este sistema también voy a utilizar la palabra óxido, igual que en el caso de los éteres, seguido del nombre del alqueno que se oxida. Esta partecita, presten atención, del nombre común del alqueno. En este caso, a este compuesto oxirano, a estos carbonos, ya los estuviese trabajando como si fueran un compuesto alqueno, el compuesto del alqueno común que se oxida. ¿Cuál es el alqueno común? Va a ser el etileno, o conocido como el meteno. Vamos a verlo en estos ejemplos. En aquí el primer ejemplo me dice óxido de etileno, o también conocido como oxilano en este caso. El óxido de etileno no es más que cuando denominamos a esta molécula base, que también la hemos llamado como oxirano, donde tenemos al etileno. Este va a ser el etileno, la unión de dos carbonos que, si no estuviera de por medio este oxígeno, serían un alqueno, denominado etileno o eteno, ¿ya? Como radical, etileno, pero si fuera una molécula de cadena principal sería el eteno. Vamos al siguiente ejemplo. En aquí me dice óxido de etil, metil, etileno. En acá, nuevamente, aquí tengo al óxido que va a estar en base al etileno, óxido de etileno, pero este óxido de etileno, por un lado, como pueden ver, al lado derecho tiene al metil y al lado izquierdo tiene al etil. Entonces, el óxido de etileno está acompañado de dos radicales. ¿Cuáles son? Metil y etil. Pero ¿cómo vamos a nombrar este compuesto? Indicando primero la palabra óxido, seguido del primer radical que acompaña en orden alfabético, etil, luego del otro radical que acompaña, metil, y finalmente la palabra etileno, que es alusivo a la molécula base. Bien, espero que hayan atendido todo y vayan trabajando en su cuaderno de avance, ¿ya? Y bueno, hacer la práctica. Gracias.